Segundo paso que te puede ayudar a preparar las preguntas guías. Modifica las preguntas de comportamiento. Ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando de una competencia que se llama juicio o solución de problemas y que el caso es un puesto administrativo y se va a aplicar a un candidato recién egresado de la licenciatura en administración de empresas que no tiene experiencia laboral. La pregunta tal cual que viene en tu formato diría: describa una situación en la que decidió avisar a su jefe directo antes de actuar. Pero tú, por la revisión del currículum que hiciste, sabes que no tiene experiencia laboral. Una cosa que vamos a aprender es que si no tiene experiencia laboral el candidato, no quiere decir que no tenga la competencia. Una forma de adaptar la pregunta modificándola sería: describe una situación en la que decidió avisar a su instructor, a su maestro, antes de actuar. Como puedes ver, solamente estás adaptando la pregunta a la situación del candidato o a la situación de la competencia. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver que la competencia podría ser control de información. El caso es el de un candidato que no ha tenido personal a su cargo, pero que en su currículum vitae tiene experiencia como gerente de área. La pregunta guía dice tal cual: ¿qué tipos de datos o información le han ayudado a controlar el desempeño de las personas a su cargo? Hábleme del sistema que utilizó. Si tú le haces esta pregunta al candidato que sabes de antemano que no tiene personal a su cargo, que nunca ha tenido personal a su cargo, el candidato puede sentir ambigüedad, el candidato puede sentirse desubicado. Una pregunta modificada sería: ¿qué tipo de datos o información le han ayudado a controlar el desempeño de los proyectos o funciones a su cargo? Hábleme del sistema que utilizó. Como puedes ver, lo único que sustituimos fue de las personas a su cargo a de los proyectos o funciones a su cargo. ¿Qué recomendaciones tengo para preparar las preguntas guía? Orden y equilibrio en las preguntas de comportamiento. El entrevistador debe tener la libertad para cambiar el orden de las preguntas y adaptarlas a la experiencia del candidato, ya lo hemos comentado, para que la entrevista fluya. Por ejemplo, si durante la entrevista el entrevistador considera que la tercera pregunta puede producir más fácilmente un start, debería de hacer esta pregunta primero. Al hacerlo, podría obtener las starts que se requieren para evitar hacer las demás preguntas. Sí, si al hacer una sola pregunta el candidato responde de tal manera que te da a entender que cumple con todas las acciones clave de la competencia, evítate hacer más preguntas. Es importante mostrar un equilibrio entre las preguntas, vamos a llamarle neutras, que dan oportunidad al candidato de mostrar su éxito, y de las preguntas que buscan información negativa o evidencia contraria. Más adelante nos adentraremos a este tema, ahorita solo lo menciono. Estas preguntas negativas o de evidencia contraria buscan información negativa, delicada o de fracaso del entrevistador, y tienen como finalidad mantener un equilibrio entre la imagen del colaborador, darle oportunidad a que muestre sus fortalezas como darle oportunidad a que muestre sus fracasos. Sin embargo, si el candidato en una pregunta que le hice dio una respuesta negativa y la siguiente pregunta que viene a continuación es una pregunta también negativa para una respuesta negativa, buscaré mejor saltarme esa y preguntarle algo que dé la oportunidad de un éxito, para no provocar un daño en la autoestima del candidato y hacer que sea menos abierto, rompiendo rapport que ya establecí previamente. El estar trabajando tanto con fracasos, con problemas negativos o situaciones conflictivas que el candidato tuvo, puede romper el rapport. También existen situaciones en donde las preguntas elaboradas no se van a poder adaptar o modificar.
También en situaciones en donde ya agotaste las 3 preguntas y aún no tienes la STAR necesaria. Bueno, pues no se cumplió, se califica como no se encontró la STAR, ¿sí? También a veces existen situaciones en donde no encuentras la STAR en esta competencia, pero en otra pregunta de otra competencia te responde una STAR de la competencia que estás viendo ahora. Es importante que lo tomes en cuenta. También elabora preguntas que busquen el comportamiento. La pregunta debe de pedir un comportamiento o conducta específica de lo que el candidato ha realizado y que guarda relación con una acción clave de la competencia que se está buscando y de preferencia reciente. Realizar preguntas enfocadas en el aspecto más importante de la competencia que estás midiendo. De acuerdo a tu organización, a las funciones de tu puesto, a las competencias que estás buscando, hay ciertas acciones clave que son más importantes que otras. Trata de elaborar preguntas enfocándolas a ese aspecto más importante de la competencia que te está mandando tu descriptivo de puesto. Puedes hacerlo estudiando las acciones clave de la competencia y elaborando preguntas que relacionen directamente el comportamiento del candidato con la acción clave. De hecho, si ninguna de las preguntas de comportamiento planeadas que ya existen en tu diccionario de preguntas te satisface, puedes tú elaborar la pregunta de una acción clave de la competencia. También es importante que elabores preguntas que no sean teóricas ni que sugieran la respuesta. Es muy diferente leer un libro y saber un concepto para aplicar estos conceptos en la vida diaria, pero evita elaborar preguntas teóricas o que sugieran la respuesta correcta porque te va a impedir que el candidato produzca respuestas que puedas calificar con un STAR. Más adelante nos adelantaremos a estos temas. Bueno, ya habíamos comentado que se recomienda escoger o preparar 3 preguntas guía para cada competencia, pero no es necesario hacer las 3 preguntas si ya se respondió la STAR completa de la competencia. No es obligatorio, ¿sí? A veces con una sola pregunta el candidato puede responder la competencia y ya no es necesario que hagamos las otras 2 preguntas. Reformula la pregunta, adáptala a tu forma de hablar, a tu forma de entrevistar, a la experiencia del candidato y a la competencia. Si haciendo la pregunta obtienes una STAR de otra competencia, anótala para que en su momento en esa competencia correspondiente ya no tengas que hacer las preguntas si el STAR ya está completo. Dedica entre 4 a 6 minutos por cada competencia. Indaga, no te conformes con la respuesta del candidato si no te satisface. Pregunta, ¿cómo es esto? ¿Puedes decirme cómo lo hiciste? ¿Qué temas cubrías en estas reuniones? Háblame más de esto. Buscando, obviamente, qué estabas haciendo, cuáles fueron tus acciones, qué resultados obtuviste, ¿sí? ¿Cuál era la situación? ¿Qué acciones estabas realizando? Percibe las preguntas guía como un río, no como un lago. Al principio estas preguntas puedes hacerlas de manera muy estricta, pero con el tiempo la práctica hace al maestro y puedes ir fluyendo entre preguntas de diferentes competencias en diferentes momentos. Para realizar una entrevista efectiva es necesario organizarnos en torno a la guía de entrevista, a este formato que estamos revisando. Y es importante realizar las siguientes pautas de conducta en nuestras entrevistas. Primero, pues el formato, ¿sí? El formato de guía de entrevista tiene todo lo que como entrevistadores necesitamos para darle estructura y guía a todo nuestro proceso de entrevista. También incluimos preguntas de aspectos educativos, laborales, claves diseñadas para el puesto en cuestión. Las preguntas guía de competencia ayudan a calificar la STAR para poder evaluar las competencias de los candidatos. El saber tomar notas ayuda a la administración efectiva de nuestro tiempo.
optimizándolo sin perder detalles de la información que nos proporciona el candidato. Es necesario obtener notas completas y exactas de la información del candidato. El establecimiento de una relación armoniosa o rapport es muy importante en nuestra entrevista para obtener la información de forma adecuada. Mantener el rumbo de la entrevista, siempre manejando los tiempos que requerimos en cada una de las partes de la entrevista. Por último, revisaremos que hay que establecer el tiempo de la entrevista. Un paso importante antes de iniciar la entrevista es planear o establecer, definir el tiempo que durará cada etapa de la entrevista y poder calcular el programa de entrevistas en el día, cuánto tiempo nos llevará. Calcula cuánto tiempo te llevará a abarcar cada una de las partes de la entrevista que contiene el formato de guía de entrevista. De hecho, en el formato de guía de entrevista ya vienen algunos tiempos predefinidos, de los cuales te recomiendo no brincarte. Puedes optimizarlos, y algo que ayuda muchísimo a optimizar el tiempo de la entrevista es la lectura previa del currículum vitae, para que no hagas preguntas que están obvias en el currículum vitae. Quizás puedas indagar en esas obviedades, pero no hacer preguntas porque perderías mucho tiempo de información que ya está en el currículum vitae. Puedes, con este tiempo calculado, elaborar agenda de horarios de duración establecida para cada entrevista y para cada grupo de entrevistas que vas a tener a lo largo de un día o de una semana. Es necesario también que te apegues a la duración de cada parte de la entrevista para optimizar tus tiempos. Un ejemplo de cómo establecer el tiempo lo puedes ver en esta pantalla. Te esperamos en el siguiente módulo. Muchas gracias.